La dinámica que vamos a establecer es una dinámica semejante a la que ya han trabajado con anterioridad. Me parece que la parte de los controles de lectura y esto, pues, propone una estructura para, llevar las sesiones. Entonces, bueno, voy a presentar mi pantalla, me dicen, por favor, cuando la puedan ver. Ahorita ustedes, el que entró a la página se dio cuenta que había ya algunos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí se ve, maestra. Gracias. Pues ya hay unas cosas que están ahí montadas en la plataforma. La primera cosa que puse ahí, bueno, pues este documento que vamos ahorita a dar la lectura es uno de los documentos que ustedes van a poder ver ahí. Y el otro documento es un libro. El libro es el de Sampieri, es la sexta edición, si mal no recuerdo, de metodología de la investigación. Entonces, este libro es em, digamos, un básico en temas de investigación. Afortunadamente lo pudimos conseguir en digital, y está disponible para que ustedes lo descarguen, lo puedan usar ahí a partir de la plataforma. La intención, bueno, pues aquí está la presentación de la unidad de la unidad didáctica, ustedes ya me conocen de sobra. Entonces, bueno, a ver, alguien que me haga favor de hacer la lectura de la presentación de la asignatura. Acuérdense que cuando hablamos asignatura y unidad didáctica, pues estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? De la materia. Adelante, por favor. Ok. Presentación de la asignatura. La unidad didáctica de la investigación tiene como objetivo que los estudiantes aprendan las diversas formas en la que una investigación puede plantearse desde los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. A lo largo de la unidad didáctica, el alumno conocerá los diferentes diseños que tiene una investigación, conocimiento indispensable para el desarrollo de proyectos de investigación como la tesis de licenciatura o tesis de grado. Estudiará los diseños de investigación cuantitativa y cualitativa, así como el enfoque de diseños mixtos, además de lograr comprender la nomenclatura relacionada al tema. El libro base para este curso será Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, sexta edición, editorial McGraw-Hill, disponible en la plataforma. Las lecturas seleccionadas deberán realizarse de forma semanal. Posteriormente, deberá realizar la actividad titulada Control de Lectura. Consiste en un breve examen del contenido de la lectura recomendada. Este control de lectura estará disponible hasta las 9 de la mañana del día de la clase. Luego cerrará y no hay fechas extraordinarias para contestar los controles de lectura, por lo que deberá estar atento para que la actividad no se cierre en plataforma. Cada estudiante puede ampliar el tema consultando otras fuentes. El alumno debe contar con un 80% de asistencia para ser candidato a la acreditación de la asignatura. Las clases sincrónicas se centrarán en discutir los temas que se leyeron, las dudas y los argumentos adicionales que los alumnos provean durante la sesión. Esta se llevará a cabo los sábados mediante la plataforma Moodle, herramienta de Big Blue Button, en el horario asignado por la coordinación del programa. En la clase se espera su participación, ya que habrá realizado las lecturas previamente. Se recomienda que se conecte en un equipo de cómputo que le permita esta actividad. Procure que el sitio de conexión le permita escuchar y participar de manera fluida. Durante la semana, deberá cumplir con las lecturas y actividades requeridas en la plataforma. A continuación, se presenta el programa de trabajo de la unidad didáctica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, yo estuve revisando, pues, ahora sí que haciendo la estructura para más o menos dejar las lecturas de un tamaño similar entre tema y tema. Hay lecturas que son más cortas, hay lecturas que son más largas. En el caso particular de la sesión que vamos a ver hoy,
es de la página 126 a la 135 la lectura. En esta ocasión, como yo no les dejé la lectura antes de la sesión, no hay control de lectura para esta sesión que estamos teniendo ahorita, o sea, la del 22 de abril no tiene control de lectura, pero se recomienda que para el examen final, pues lean ese pedacito. O sea, ahorita van a tener la clase, vamos a ver un poco de ese contenido. Sin embargo, para que apoyen los temas de validez interna y validez externa, sí se recomienda que realicen esta lectura. Es una lectura, pues, el libro trae muchísimas imágenes y muchísimos esquemas, entonces a veces ustedes van a ver que, ay, son tantas hojas, pues sí, pero 2 hojas de esas son diagramas, ¿no? Entonces, las sesiones que vamos a llevar a cabo nosotros son 7 sesiones. La primera, con fecha del día de hoy, vamos a ver la presentación de asignatura, que es esta que les estoy, ustedes están visualizando aquí, y vamos a ver la introducción al diseño de la investigación. Luego, el 29 de abril, vamos a ver el tema de validez externa y de validez interna, perdón, y el 6 de mayo, el tema de validez externa. Aquí el programa tiene una importante división. Vamos a empezar, o sea, la primera clase, la sesión 1, que es la del día de hoy, vamos a centrarla en a qué se refiere eso de diseño de la investigación y nos vamos a ir metiendo en el tema de variables y estas cosas. La sesión 2 y 3 están muy centradas en la parte de la investigación cuantitativa, porque ustedes tienen que saber cuáles son los elementos que hacen válida una investigación cuantitativa. O sea, la de qué es una investigación cuantitativa, ustedes ya tienen bases de eso, sin embargo, cómo se diseña una investigación es lo que vamos a estar revisando en este módulo. En el caso de las materias, perdón, de las sesiones de la 4 a la 7, que son el 13 de mayo, proceso de la investigación cualitativa, el 20 de mayo, diseños de investigación cualitativa, el 27 de mayo, investigación-acción y el 3 de junio, investigación mixta. La clase 4, bueno, la sesión 4, que es el proceso de la investigación cualitativa, va a tratarse de cómo se hacen las investigaciones cualitativas, porque ciertamente hay una importante diferencia entre lo que se hace de manera cualitativa y cuantitativa. La del 20 de mayo, que es diseños de investigación cualitativa, ahora sí es ponerle nombre y apellido al método que se va a usar para hacer o para llevar a cabo ese proceso de la investigación cualitativa. El 27 de mayo vamos a tomar uno de esos diseños, que es el investigación-acción, porque también es una de las propuestas que se tiene para los proyectos de opción terminal, o sea, para las tesis en este caso. Investigación-acción es algo en lo que se ha como enfatizado en la unidad académica, entonces ese diseño particular de investigación cualitativa lo vamos a tomar y lo vamos a como explorar un poquito más a fondo. Y luego, finalmente, el 3 de junio, tenemos la investigación mixta, que son estudios que se complementan con elementos qualis y con elementos quantis. ¿Alguien tiene abierto un micro? Por favor, chequen sus micrófonos o realicen su participación en su caso. ¿Qué va a ser importante acá en este esquema? Ustedes saben que la lectura es previo a, o sea que si tú vas a entrar a la clase del 29 de abril a ver la clase de validez interna, tú debiste haber leído para ese día esta lectura. No es como para después de la clase, ¿verdad? Esa dinámica es la misma que hemos llevado, ustedes la conocen y creo que la pueden ejecutar ya a la perfección con la práctica que llevan de la asignatura anterior. Quiero comentarles lo siguiente, yo estoy haciendo lo posible por invitar un doctor que él tiene experiencia pues muy importante en procesos de investigación cualitativa. Entonces, él participaría en alguna de estas sesiones de la 4 a la 7 en algún momento, porque pues no lo puedo programar porque tengo que consultar su agenda. Entonces ya él me dirá si puede el 13 de mayo, el 20 de mayo, el 27 de mayo
o el 3 de junio. Yo voy a procurar que quede aquí. Por eso, si se fijan, este tamaño de lectura es muy, muy pequeño. La idea es que él nos pudiera dar o se pudiera incorporar como profesor invitado a nuestra sesión el día 13 de mayo para que nos diera como este preámbulo de la investigación cualitativa. El doctor pues tiene una amplia experiencia, también es del área de la salud, pero trabaja la investigación cualitativa como más, más que la cuantitativa, de manera muy importante. Entonces, bueno, él hizo su doctorado en Brasil, etcétera. Entonces, estoy haciendo lo posible por cuadrar agendas y que tengan ustedes la oportunidad de escuchar a una persona que tiene como esa trayectoria, ¿no? Me faltan ahí algunos detalles, quedo pendiente con la confirmación y si existiera un movimiento, yo se los hago llegar. ¿Por qué les comento esto también? Porque es muy probable que el doctor nos proponga una lectura. Entonces, por eso también quiero, o por eso ya este tema lo dejé así con esa lectura tan pequeñita. Por si hay que hacer una lectura adicional que nos recomiende, pues la integramos en este apartado. En cuanto a los diseños de la investigación cualitativa, creo que esta es la lectura más grande que tienen durante toda la sesión. Afortunadamente, pues ustedes pueden avanzar en el tema en caso dado de que así lo requieran, que ya no me va a ajustar el tiempo en la semana. Bueno, pues aquí ya tienen la programación y saben qué es lo que sigue en el programa, ¿no? Aquí este es el capítulo en el que ustedes tienen que buscar su lectura y pues aquí está las páginas. Creo que eso no habría duda, pero igual si alguien tiene preguntas sobre eso, pues me comenta. Y bueno, y aquí está programado el examen. La idea del examen también es dejarlo en plataforma, sería de la misma manera. Mayormente se integraría pues de lo que se discute en clase, de lo que se ve en los controles de lectura, de lo que se vea también en la lectura del doctor Rodrigo y en la presentación del doctor Rodrigo. Y tenemos aquí la rúbrica. La rúbrica pues es que el control de lectura, los controles de lectura que se hagan, valen el 50%, el examen vale 30% y la tarea vale 20%. Normalmente de las tareas pues dejo entre dos o tres tareas, depende de también pues lo que nos comente el doctor, ¿no? De si nos va a dejar también una forma de hacer evaluación. Ustedes conocen mi correo electrónico, mariana.saldivar@uas.edu.mx, al que me pueden escribir. Y bueno, pues eso sería todo de la asignatura. Bueno, ahorita eso, si quieren, lo vemos ya cuando estemos viendo la presentación. No sé si de la presentación de la asignatura ustedes tengan preguntas. Está colgada en plataforma. Si ustedes se meten a la plataforma, van a ver el primer documento, dice material de consulta, file, es metodología de la investigación de Sampieri, y ahí lo abren y está disponible el libro y luego dice presentación de la unidad didáctica. Entonces lo abren, ahí van a encontrar el documento en Word y lo pueden descargar para que lo tengan a la mano. Recuerden la importancia de las fechas de cierre, porque sí es un tema luego lo de las fechas de cierre. Una recomendación para esta asignatura. Bueno, eso es en general, pero a veces cuando no leemos podemos tener como nociones porque escuchamos cosas de los temas y todo eso, pero difícilmente alguien habla de diseño de la investigación y sí se va quedando la gente atrás cuando no realiza la lectura. Por favor, lean. Por favor, lean. La intención de esta materia es que ustedes tengan un abanico abierto de posibilidades en las que ustedes puedan como identificar que existen varias formas de abordar un problema y que luego ustedes puedan, o sea, si tú dices, pues el problema que yo tengo se va a abordar de esta manera, ustedes puedan luego entonces
introducirse de lleno en esa forma de investigación. O sea, los elementos que se brindan en esta materia son elementos básicos para que tú puedas identificar si tu investigación va por ahí. ¿Por qué? Porque son 15 formas de diseño, más o menos las que vamos a revisar. Entonces, no vamos a profundizar muchísimo en cada una de ellas, o sea, se van a mencionar, se mencionan sus características y entonces tú tienes esa consideración para que en el siguiente semestre que tengas que elegir tu proyecto de investigación, tengas ya esta noción y digas, mi investigación es de este tipo de diseño y entonces me regreso a profundizar en ese diseño de la investigación, ¿sale? La idea es sobre todo esa. Voy a ponerles eh, un PPT para que porfa me digan cuando lo pueden ver. De la rúbrica no hay ninguna duda, no hay ningún tema sobre eso. ¿Hay algo que quieran comentar o preguntar? Este es el momento. Bien, ahora deben poder ver mi PPT, mi presentación en PowerPoint. ¿Es así? Sí, se ve, maestra. Ok, entonces vamos a entrar en esta parte de cómo tratar de definir de qué se trata el diseño de la investigación. Yo quiero preguntarles a ustedes qué es un diseño. Como la estructura. A ver, la compañera y luego el compañero. Una estructura o más o menos pasos a seguir para poder hacer una investigación o alguna otra cosa. Ok, sí puede ser exactamente o alguna otra cosa, porque de hecho hay muchas cosas que se diseñan. El otro participante, por favor. Sí, es una forma, una estructura, sí, el diseño en sí es cómo vas a crear o formar algo. Uh-huh. Entonces, la RAE nos dice que es del italiano disegno, que puede ser, o sea, que se refiere a traza o delineación de un edificio, una figura, un proyecto, un plan, una concepción original, una forma de un objeto, una descripción o un bosquejo. Entonces, sí, ciertamente, como lo han dicho, el diseño es un plan. Aquí, qué importante es que en esta tercera definición que ustedes pueden ver, dice concepción original, o sea, es como se percibe que debe de hacerse o como se concibe que debe de hacerse aquello lo que sea, una fiesta, un carro, una investigación, una casa. Entonces, justamente el diseño pues nos lleva a esta parte, o sea, lo que yo quiero que ustedes se imaginen como un diseño es un plan, es una concepción original, o sea, es la línea de partida, el primer punto de partida de cómo se va a realizar la investigación. ¿Qué hubo antes del diseño? Antes de integrar un diseño, de pensar en un diseño de la investigación, ¿qué creen ustedes que se tiene que pensar? Cuando yo ya estoy en el diseño, pues ya llevo algo de avance, ¿no? O sea, cuando ya estoy pensando cómo voy a diseñar mi investigación, ¿ustedes qué piensan que hay atrás? Antes no atrás del diseño como qué se tiene que hacer para diseñar, sino antes de llegar al punto de decir, ya tengo que hacer un diseño, ¿qué hay? ¿Qué proceso tuvo que haber sucedido?
¿Pudo haber una investigación? Sí, puede ser que, o sea, bueno, investigación lo llamaríamos a todo, pero sí, la primera parte de la investigación. ¿En qué consiste en nuestro caso esa primera parte de la investigación? En el caso de ustedes que están en la parte de lo público, o sea, gestión pública, ¿a qué se referiría con esa primera parte de la investigación? Pues son como ideas, ¿no? O sea, Ajá, proyectos, cosas que uno tiene en la mente. exacto. Ciencia, O sea, son, ¿cómo? ¿Una como qué? ¿Alguien esencia, dijo ¿no? una qué? ¿Una ciencia? Esencia. A esencia, ok. Sí, o sea, justamente tú comienzas a tener una concepción preliminar de que existe un problema público. Antes de diseñar, tú tratas como de identificar qué es el problema o cuál es el problema. ¿Sí? Antes de diseñar, yo ya más o menos, o sea, lo que no he definido es cómo voy a investigar ese problema, pero ya sé que existe un problema, ya tengo nociones, ya tengo, ya leí, ya me informé, ya me documenté, ya tuve esta lluvia de ideas de decir, a ver, ¿se acuerdan que siempre, bueno, yo siempre tengo esta insistencia de cuando ustedes piensan en un programa, en un problema, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a definir? Entonces, tú ya tuviste estas primeras ideas en tu cabeza, dando vueltas desordenadas, o sea, hay veces en que se pone la idea antes o después, o si tú dices, a ver, si yo voy a estudiar, no sé, víctimas, víctimas de delitos de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Voy a hacer mi trabajo antes? O sea, ¿voy a trabajar en prevención o voy a trabajar después? ¿Voy a trabajar en mediar ese conflicto con la víctima, en darle tratamiento por su síndrome postraumático? Entonces, todas esas cosas pasan por tu cabeza y está todo revuelto y imaginen que el diseño es poner esas piezas en su lugar, pero solamente como imaginar en dónde Sí, sí, van esas sí. piezas, todavía sin. ¿Cómo? Creo que a alguien se le abrió el micro. En el diseño tú dices, ¿dónde irá esta pieza? ¿Dónde irá esta pieza? Y haces una proyección de dónde vas a acomodar las piezas para que cuando vayas ejecutando tu diseño, vayas acomodando las piezas en donde deben de ir. ¿Por qué creen ustedes que se requiera un diseño en la investigación? Para poder seguir ciertos pasos y no hacerlo así como que al levantón, al ahí se va, o sea, razonar bien qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Exactamente. Y si alguien, fíjate qué importante lo que acabas de decir, ¿cómo se va a hacer? Si alguien en algún momento de la historia, en algún punto del planeta, ya hizo este paso A, B, C y D, y luego otra persona toma eso y lo repite A, B, C y D, y otra persona lo toma y lo repite A, B, C y D, eso se vuelve un método, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, cuando tenemos un diseño, tenemos un plan, porque los diseños no es así como de, ay, a mí se me ocurrió, ahorita vamos a entrar a eso, pero los diseños están basados en metodologías y las metodologías que nos ofrecen. O sea, ¿qué diferencia hay entre usar una metodología? En este caso, la metodología está adentro del diseño. O sea, la metodología es voy, hago una encuesta, lo capturo en la computadora y lo proceso. Esa es una metodología.
El diseño es un diseño cuantitativo, puede ser experimental o no experimental, y entonces la metodología está adentro de ese diseño. En el caso de este ejemplo que yo estoy dando, en el que les digo, hay A, B, C y D, es un método, este método de voy, hago una encuesta, recojo, bla, 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 bla. Si yo repito un método, eso me da algo muy diferente a que si yo entro a hacer la investigación así nomás, llego a ver qué onda, a ver qué se me ocurre, a ver ahorita qué les pregunto, a ver cómo lo capturo, a ver cómo lo proceso. ¿Cuál es la diferencia entre usar algo que está establecido científicamente y algo al ahí se va? Que el ahí ¿Ustedes se va, ahorita se pueden levantar de su escritorio? ¿Sí? Ajá, sí, sí. el ahí se va, pues tendría muchos errores, haría muchos conflictos, no sé, un edificio se caería si no tiene un buen diseño, etcétera, etcétera. Ajá, y eso no nos permite abonar tampoco al conocimiento. O sea, lo que nos da el hecho de utilizar esta estructura, piensen en el diseño y en la metodología como una estructura, es rigor científico. ¿Qué significa cuando yo tengo un rigor científico? O sea, imagínate que yo tengo el conjunto de datos A, que proviene de una investigación, de un diseño de investigación-acción, y tengo el conjunto B de datos que alguien se salió a la calle con una pluma y se le ocurrieron preguntas y se las hizo, y a todas las preguntas, a las personas que pasaron, le preguntó cosas diferentes. ¿Qué diferencia hay no en el método? Porque el método ya expliqué cuál es la diferencia. Eh, ¿qué de esos datos que van a resultar de esas dos cosas que están ahí, de esas dos formas de levantar información que se hicieron? ¿Qué calidad podrían tener esos datos en un caso y en el otro? ¿Y cómo podrían usarse unos datos en el caso y en el otro? O sea, los datos del A, que tiene una estructura, y los datos del B, que no son estructurados. ¿Cómo identifican ustedes esos datos? ¿O qué podrían decir sobre los datos que se levantaron? Ahorita la compañera dijo, es que se podría caer el edificio. Exactamente, pero no, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es usar información, ¿sí? O sea, bueno, en un primer momento, cuando hablábamos de diseño en general, el ejemplo del edificio es muy útil. En este caso, vamos perfilando hacia el área en el que nosotros nos encontramos. El conjunto de datos A, que tiene un método, y el conjunto de datos B, que no tiene un método. ¿Qué me pueden decir de esos datos? ¿Ustedes pueden confiar en esos datos? ¿En cuál conjunto de datos confiarían? Pues en el A no muestra que tiene diseño. Exacto, en el que tiene rigor científico para su generación. Porque en el conjunto de datos B, tú no sabes también si esa persona, pues a lo mejor se le acabó el tiempo y llenó las encuestas. Y entonces esos datos no nos brindan confianza. Lo que ustedes deben tener muy en cuenta en este camino que están emprendiendo es que vamos a basar las decisiones, ya sea para planear una política, un programa, para ver el monitoreo y todo, en información. Y algo que necesitamos de la información es que sea confiable. Entonces, yo no puedo basar nada, un diseño, un monitoreo, un proceso, nada en algo que no sea confiable. Oiga, Cuando maestra, nosotros, ¿sí? es que a fin de cuentas el diseño implica métodos también, ¿no? Que nos van a ir guiando a Ujú. través del desarrollo para tener datos más confiables y saber por dónde nos debemos de ir, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el diseño es esta gran estructura
imagínate que vamos a retomar el ejemplo del edificio. Imagínate que el diseño es esa gran estructura, el diseño es el edificio completo y los métodos son los pisos que tiene ese edificio. O sea, la metodología es sube al primer piso, sube al segundo piso, sube al tercer piso, sube al cuarto piso. O sea, recojo datos, proceso datos, reporto datos. Esa es la metodología, lo que hay adentro de ese diseño. Pero si tu diseño, o sea, tu edificio, tiene escaleras, imagínate que las escaleras son la metodología cuantitativa y tienes otro edificio que también tiene pisos, pero tiene un elevador y esa es la metodología cualitativa. Entonces, ciertamente ambos son diseños, ambos tienen metodologías, pero las metodologías son diferentes. Y luego imagínate un tercer edificio, que tiene escaleras y elevador. Entonces, esos serían los métodos mixtos. Entonces, nuestro diseño va a ser ese todo que nos va a decir cómo, o sea, abraza la metodología, está dentro de él la metodología y nosotros vamos a ir pudiendo, una vez que establezcamos el diseño, y, nos va a ir señalando cómo podemos ir desarrollando esta metodología. Entonces, ¿por qué requerimos un diseño de la investigación? Porque mientras más clara tengamos nosotros la estructura de la investigación, es más probable que se haga correctamente y es más probable que los resultados de esa investigación sean fidedignos, que significa que pues son reales y que son confiables. La confiabilidad te la va a dar justamente el método, o sea, cómo se hizo esa investigación. Alguien se agarró y llenó las encuestas. Eso no es, ni es fidedigno porque no son datos reales, ni son datos confiables. Entonces, el interés particular que a mí me interesa, o sea, súper enfatizar aquí, es que esto ya existe, o sea, ya hay un libro que te dice, los diseños cualitativos son estos, las características de los diseños cualitativos son estos, y entonces la cosa que tú tienes que hacer es revisas lo que tú quieres hacer, en qué casilla cae. Ahorita vamos a ver eso más adelante, o sea, a qué diseño se parece. Vamos a enfatizar eso. No me quiero adelantar porque luego me adelanto un chorro. Entonces, se requiere diseño porque necesitamos generar información o generar evidencia que sea confiable. Ahora estaba yo adelantándome a esta pregunta, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo se elige o cómo se define el diseño de una investigación? Ya les di un adelanto, pero expláyense aquí. ¿Cómo creen ustedes que o sea, ya dijimos, antes de diseñar, ya tuvimos nociones, ya leímos, ya identificamos un problema. Entonces, ¿cómo definimos cuál diseño elegir? Armando, ¿puedes hablar? Es que la maestra no ve cuando levantas la mano. Sí, porfi. Abre tu micrófono. Con razón no he podido participar ni una vez. No, cuando ustedes abran el micrófono, yo sé que alguien va a participar y les doy el espacio. Sí, porque a mí me parece pantalla completa la presentación. Adelante. Ok, pues yo creo y recomendaría que debería de elegirse primero, bueno, el tema por gusto, ¿no? O sea, algo que te apasione. Y ya para definir el diseño, pues primero habría que establecer el marco teórico sobre el cual vas a trabajar, qué libros hablan de ese tema que a ti te gusta y te apasiona. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a crear un índice. Y básicamente, pues este índice va a ser el diseño, ¿no?
sí te puede ayudar a identificar el diseño. O sea, el índice propiamente, o sea, tal cual como índice, como aquí va esto, no, pero atrás del índice hay algo muy importante. Ahorita tú estás diciendo elegir el tema. O sea, creo que lo que acabas de decir, sobre todo en esta parte de que sea algo que te guste, es importante, porque es algo a lo que le vas a dedicar mucho tiempo, pero o sea, aparte de eso, de que tiene que tener como tú tienes que tener ese gusto por el tema para que puedas dedicarle la cantidad de tiempo que requiere un proyecto de investigación. O bien, si tú estás en un área, una situación laboral y necesitas hacer, o sea, la generación de algún dato, pues tienes que utilizar un diseño igual, o sea, a lo mejor no tal cual de investigación, pero buscas hacer un diseño correcto para encontrar datos fidedignos y confiables. Centren su atención en esta parte de la definición del problema. Esa es la clave. La clave para instrumentar un diseño, para elegir un diseño, es la definición del problema. ¿Qué hemos discutido de la definición del problema? Los problemas pueden entenderse de diferentes maneras. Esto es, yo siempre les doy el ejemplo del índice de masa corporal. O sea, yo sí quiero conocer la composición de una persona. El cuerpo tiene varios compartimentos. El cuerpo tiene huesos, tiene agua, tiene músculo, tiene grasa. Entonces, cada uno de esos compartimentos pues tiene un porcentaje y ese porcentaje forman el 100% del cuerpo humano. Entonces, yo puedo estudiar la composición de un individuo de muchas formas. De muchas formas. Yo puedo tomar peso, puedo tomar talla, puedo con esos construir un índice o puedo conocer cuánto CO2 libera para conocer cuánto músculo tiene. Yo puedo hacer eso, o sea, yo puedo, lo meto en un bot que se llaman estas cosas, lo pongo a respirar y según el CO2 que libere, yo puedo calcular cuánta masa muscular tiene. Entonces, en ese caso, mi problema de investigación es conocer la composición corporal de un individuo. ¿Cuánta grasa tiene? ¿Cuánto músculo tiene? Lo del hueso, pues ese no cambia, ¿verdad? En los individuos adultos, nuestros huesos, a menos que tengas osteoporosis, pues pesan lo mismo siempre. Entonces, el problema está definido. Yo ya sé qué quiero investigar. Y luego, en esta explicación que yo les daba, yo les decía, yo lo puedo meter a un bot, o sea, ver cuánto CO2 consume, o lo puedo medir. Le mido peso, le mido talla y saco un índice que es el índice de masa corporal. Y luego también puedo usar un plicómetro, que es una cosa que es como una pinza y le pellizco las lonjas y más o menos sé cuánto miden sus lonjas y puedo calcular cuánta grasa tiene. Les estoy dando 3 opciones para identificar. También puedo preguntarle. Yo le puedo preguntar a esa persona, le puedo decir, oye, ¿cómo te percibes tú? ¿Qué porcentaje de grasa crees que tienes? Puedo hacer eso. Vean en el espectro de opciones que ofrecí y hay cosas importantes como qué tan específico va a ser. ¿Ustedes qué creen que me va a decir? O sea, háganse esa pregunta ustedes y yo te pregunto a ti. ¿Qué porcentaje de tu peso es grasa? Está difícil, ¿no? O sea, ¿cómo saberlo? A menos que ya te hayas hecho un estudio preliminar. O que tengas nociones y que digas, bueno, un atleta olímpico tiene entre el 2 y el 5% de grasa, entonces yo voy a tener más o menos tanto y algún parámetro de referencia y le metes un chorro de ruido a esa información porque en realidad no tienes elementos suficientes para definir o para saber o ofrecer un dato fidedigno y confiable. Entonces, desde la medición de CO2, que es una forma, hasta preguntarle a la persona cuánta grasa cree que tiene, todo ese espectro de posibilidades
me dan datos diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es identificar dentro de mi problema, creo que de hecho tengo una diapositiva de eso, dentro de mi problema, ¿cómo voy a abordar ese problema? O sea, ¿cuál de todas las opciones que tengo para ofrecer una respuesta es la que voy a usar? Y dentro de ese espectro de opciones también tienen, o sea, la información tiene límites, ¿sí? Si yo decido aplicar el BotPod, pues obviamente no lo voy a poder hacer a nivel poblacional porque la prueba dura, no sé, 4 horas. Entonces, imagínense hacer una en Sanud que levanta información de 75,000 hogares en un BotPod. Esa es una limitación. A pesar de que la información pueda ser muy específica, pues tiene esa limitación. En cambio, si yo mido, por ejemplo, índice de masa corporal, pues sí puedo comprar una báscula y sí puedo traer una cinta de medir y no necesito que el personal que levante esa información tenga tantísima preparación, no necesito que sean maestros en nutrición clínica, pueden ser personas que estén capacitadas y que se les diga, se mide aquí y se pesa así. Y suena factible, ¿no? A nivel población. Entonces, yo me debo de ubicar como investigador en mis alcances. Mi alcance es cuánto puedo pagar o cuánto tiempo tengo o sí, me refiero a cuánto puedo pagar, por ejemplo, si vas a sacar copias, si vas a comprar libros, si vas a hacer una suscripción a alguna revista que tiene información o a lo mejor te vas a ir a la biblioteca de la UAS a que te apoye un bibliotecario para descargar los artículos a los que no puedes accesar, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuánto puedes tú invertir en cuestiones así, hablemoslo claro, económicas, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de tiempo en cuanto a cuánto tiempo tienes para titularte, porque hay proyectos que están muy bonitos y muy interesantes y que uno como tutor los lee y dice, oye, sí, pero esto es para 2 años y medio o es para 5 años, no es para 6 meses o un año que tú necesitas hacer la titulación. Entonces, el alcance de la investigación me va a ofrecer una visión de cómo debo medir el problema. Sí, en esa medición del problema, yo digo, es que yo no puedo pagar un BotPod. Sí puedo pagar una cinta y una báscula, o tengo cinta y tengo báscula. Entonces, mi variable, pues, se va a aproximar a eso, porque si no es factible, pues no. Aunque esté muy bonito tu diseño, si no lo puedes ejecutar, pues no te sirve de nada. Entonces, vean cómo primero estábamos en el mundo de las ideas, en esta parte de no sé qué hacer, de problema de investigación, luego me siento, leo y me informo y luego tengo un set, un conjunto de ideas que más o menos quiero ordenar y dentro de ese orden pienso cuánto tiempo tengo, cuánto dinero tengo para ejecutar este tema y luego entonces según el tiempo y el dinero defino las variables de ese problema, cómo yo las puedo medir de acuerdo a mis alcances y luego entonces entro a la parte de diseño. Sí, ese trabajo preliminar es el que se tiene que hacer para llegar al diseño. Porque si no, puedes hacer un diseño que sea sumamente ambicioso porque no tuviste las consideraciones anteriores, como les decía hace rato, del tiempo. Sí, y yo tengo una alumna, ella está trabajando en problemas de salud bucal y cuando ella comenzó a exponer su interés por esta área, ella exponía que quería trabajar todas las enfermedades crónicas. Y yo le dije, a ver, espérate, o sea, tú tienes tanto tiempo para titularte. Sí, está muy padre, sí lo podemos hacer, pero no en este tiempo que tienes para titularte. Entonces, toma el pedazo que puedes ejecutar en el tiempo en el que dispones. Ojo con eso, apúntenlo ahí con letras grandes, porque luego se atoran bien gacho en ese caso. Hay quien diga, a mí me vale, yo me tardo 5 años en titularme, no hay problema, con tal de sacar este problema de investigación, porque es mi vida, yo lo amo, me apasiona, perfecto, perfecto, porque tienes esa conciencia de que te va a llevar 5 años desarrollar tu proyecto.
La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales en el proceso de investigación, como el planteamiento del problema, que esto hace rato nos estaba dando el compañero, o sea, este enfoque, o sea, se tiene que vincular con el marco lógico, con el marco conceptual, dijo, el desarrollo de la perspectiva teórica de las hipótesis con la fase subsecuente cuyo carácter es más operativo. Como les decía, el diseño nos va a decir cómo vamos a llegar a ese objetivo que ya nos planteamos. Obviamente yo lo estoy simplificando muchísimo para, para ayudarlos a llevar como una secuencia de cómo es este proceso de la investigación. No lo estoy abordando en este momento necesariamente de manera teórica, porque lo que les acabo de decir de piensa cuánto tiempo te va a llevar desarrollar el proyecto, pues eso no se escribe en el marco conceptual, por ejemplo. O sea, no dices, pensaré cuánto tiempo me lleva, ¿verdad que no? O sea, es algo que tú dices, bueno, planteo mi marco conceptual de acuerdo a la forma en la que voy a medir mi variable para alcanzar en tiempo. Más bien lo que les estoy dando son los tips, ¿no? Entonces, en el proceso de la investigación cuantitativa, dice que elección o desarrollo del diseño apropiado para la investigación. Claro, claro, porque si no tienes un diseño, pues justamente no puedes señalar que tus datos, pues, o no necesariamente datos, tu información o tu evidencia, porque pues a lo mejor de lo cual y no sale tal cual un dato, sino evidencia. Si no tienes un diseño, pues esto va a ser quién sabe qué cosa, o sea, va a ser un chile pozole y atole, ¿no? Entonces, bueno, atención con eso. Y luego dice que hay diferentes tipos en cuanto a la investigación cualitativa, que es el experimental, el no experimental o el múltiple. Nosotros nos vamos a centrar en la parte experimental o no, la experimental, no experimental, para ahora que revisemos lo de validez interna y validez externa. Entonces, ¿quién me quiere comentar a qué se refiere un experimento? La premisa que hay que saber aquí es que los experimentos, tal cual así como diseño, porque coloquialmente podemos hablar de experimento de muchas formas, usar esa palabra de muchas formas, como hacer algo de lo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero en un experimento que estamos hablando de diseños, que pertenece a la metodología cuantitativa, ¿a qué se referirá esta palabra? Alguien trate de explicarme qué es un experimento. Arriésguense. Es es llevar a la práctica a un experimento, a una teoría. A ver, vuelvo a definirlo. Es cuando una hipótesis o una teoría es puesta a prueba en la vida real, dentro de un entorno controlado. Controlado es la palabra clave en esto. Sí, exactamente. En todos los diseños nosotros tenemos como una concepción de lo que creemos que va a resultar, ¿no? O sea, todos entramos a hacer la investigación, cualquiera, de cualquier diseño, quali o quanti, pensando en que va a haber una, o sea, que de alguna forma podemos, con lo que ya leímos preliminarmente, con la realidad que conocemos, de alguna manera podemos predecir qué es lo que va a suceder. O sea, de hecho, por eso estás haciendo el experimento o ese diseño X que hayas elegido, porque tú tienes, o sea, tú dices, bueno, si yo tengo una flor en agua y le echo un tinte, entonces la flor se va a pintar del color del tinte. Esa es una hipótesis. Y en todos los diseños nosotros partimos de una hipótesis. La forma en la que ejecutas esa investigación para comprobar o no esa hipótesis es la diferencia. Y en el caso de los experimentos, en la metodología cuantitativa, son
el nivel más alto de confiabilidad que nos pueden dar los datos. Un experimento busca entender o busca comprobar esta hipótesis de causa y efecto. No solo el experimento, varios, pero vamos centrándonos en este diseño. Entonces, aquí en esta diapositiva hay cosas interesantes. Una es la variable. ¿Qué es una variable? Cuando yo les hablo de un estudio, de una investigación, ¿qué es una variable? Así no vean que es dependiente, independiente, no, y todavía nada. Genérico, ¿qué es una variable? Es una parte del experimento, bueno, de lo que se está teorizando para, bueno, más bien, que no es constante, que va cambiando o que puede hacer que el experimento surta distintos efectos. Ajá. Sí, una variable es justamente una parte del problema. Una variable es la forma en la que yo digo, este problema lo defino así, lo encasillo en esto. Una variable puede ser el peso, una variable puede ser el índice de delincuencia, una variable puede ser el número de carros que pasan por el semáforo que yo estoy estudiando, el número de alumnos que se salen de la, ¿cómo se llama? Que desertan de la universidad. Una variable puede ser cualquier elemento que está dentro de mi problema. Entonces, el primer trabajo que yo tengo es justo definir qué variables voy a estudiar. Acuérdense que la metodología cuantitativa es muy cuadrada y hace definiciones muy claras y no hay como, o sea, de eso que tú digamos, tú defines, no te vas a salir de esa casilla y así. Esa es una de las grandes diferencias entre las metodologías qualis y quantis, es que la cualitativa presenta un poco de flexibilidad en este tema de las variables. A lo mejor al principio no la definí o la definí, pero también aparece otra que me interesa y entonces la integro, y la quanti no. La cuantitativa no. O sea, identifica el problema y dice, este problema lo voy a medir así. ¿Sí? Este problema lo voy a medir con el índice de masa corporal. Entonces, mi variable es el índice de masa corporal. Mi variable es la composición corporal, ¿verdad? O sea, la composición corporal medida mediante el índice de masa corporal. Entonces, sí, efectivamente, una variable es algo que puede provenir del problema o que puede modificarse si tengo una intervención. En el caso del experimento, la idea es justamente realizar una intervención para conocer el efecto. Aquí ustedes tienen unos cuadritos, que es un diagrama que usamos siempre en los experimentos, y tenemos una causa, que sería la variable independiente, que se representa con la letra X, y tenemos un efecto, que es una variable dependiente que se simboliza con la letra Y. Entonces, yo puedo establecer una intervención aquí en medio, ¿verdad? Yo puedo decir, tengo X, ejecuto mi intervención y luego tengo la variable Y, que es el efecto. Yo tengo un peso, un cierto peso, le doy más energía a una persona y ese peso va a cambiar. O le doy menos energía a una persona y ese peso va a cambiar. Entonces, depende de la intervención el resultado, ¿no? O la modificación de esa variable independiente. Entonces, en los experimentos se busca esta causalidad en el que X puede modificar la Y, la variable dependiente.
Entonces, para entender un poquito más de qué se trata este tema de los experimentos y qué se trata el tema de de la causalidad, pues causalidad obviamente es esta relación que nosotros buscamos en la que decimos, esto cambia esto. Ejemplo, en salud se suele suceder que una persona toma agua con chía, y entonces baja de peso y dice, fue el agua con chía. Esa es una causalidad. Obviamente sabemos que, pues aparte hace dieta, aparte hace ejercicio, aparte ta. Entonces, no siempre las relaciones causales son tan sencillas de definir. Quisiéramos nosotros definir, por ejemplo, en el tema de seguridad humana, decir, esta persona delinquió porque su mamá le pegaba cuando era niño. ¿Ustedes podrían establecer esa relación causal así? ¿Creen que sea pertinente hacerla tan lineal y tan específica en ese sentido? O sea, ahorita estamos hablando como muy, pues sin evidencias, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que sea solo eso? O sea, que solamente el manazo que le dio su mamá cuando llegaba de la escuela todos los días, solamente eso lo habrá hecho delinquir. Creo que ese es justamente el debate actual dentro de la criminología. De hecho, pues existen textos de Garófalo que lo exponen, ¿no? Como la conducta violenta por parte de los padres hacia los hijos, pues orilla a delinquir, y pues Garófalo se sigue estudiando en la criminología y criminalística, pero pues al mismo tiempo que les enseñan a él, les enseñan a distintos criminólogos que exponen teorías contrarias. Entonces, Y que yo puede ser, personalmente digo ajá, que no, pero ajá. sí es parte de una investigación, bueno, investigaciones actuales. De hecho, podría ser como, la respuesta es como, podría ser, porque te digo, estamos especulando es un ejemplo muy burdo, pero podría ser que no solo eso, ¿cierto? O sea, no solo el golpe de cuando él llegaba, sino que no le daba de comer, que lo maltrataba psicológicamente, que vivía en pobreza, que se juntó con tal, que se juntó con tal. Entonces ya no es una relación causal lineal, tiene muchas otras aristas, pero hay cosas que sí tienen relaciones causales o que representan riesgos. Por ejemplo, si tú le pegas a tus hijos, pues puede ser que tú aumentes el riesgo de que esas personas sean violentas. No es una relación causal tal cual. O sea, no es porque tú le pegaste, él a fuerza va a ser violento, sino que lo expones a un riesgo, le enseñas conductas que luego van a hacer que él pueda tener estas conductas con otras personas. Aumentas el riesgo. Entonces, definir una relación causal es una cuestión sumamente complicada. Yo pienso que absolutamente nada tiene una relación causal así, pura, tan pura como decir esto causa esto, no, porque hasta en el tabaco sabemos que tiene riesgos muy altos, sabemos que el tabaco causa cáncer, pero no en todas las personas. Entonces, lo único que hace el tabaco es aumentar el riesgo de. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros cuando lo que hacemos son aproximaciones, porque nada es blanco o negro, ¿sí? Lo que hacemos es aproximarnos a estas realidades y tratar de explicar estas realidades cuando hacemos investigación. Vamos a ver algunos ejemplos de la relación de las variables independientes y dependientes. Por ejemplo, cada uno de estos es un ejemplo. Dice, aquí dice tratamiento, estímulo, influencia, intervención, etcétera. Variable independiente, supuesta causa, influye en, y la variable dependiente es el efecto. Este es como el título, digamos, de los cuadros que vamos a ver abajo. Entonces, un tratamiento psicológico reduce la depresión. ¿Vale? Un tratamiento médico mejora la artritis.
un nuevo motor revolucionario incrementa la velocidad. Entonces, el efecto, acuérdense que el efecto es la variable dependiente, es decir, depende de un tratamiento psicológico. Esta es la independiente. ¿Sí? La independiente quiere decir que esta no se modifica si cambia esta. Ajá. O sea, por ejemplo, la artritis no cambia un tratamiento médico, es al revés. Un tratamiento médico mejora la artritis. La velocidad no genera un motor revolucionario, sino un motor revolucionario mejora la velocidad. Entonces, tenemos como las situaciones y los desenlaces. Tenemos causas y tenemos efectos. ¿Sale? Esta es esto se llama dirección de la hipótesis. No todas las hipótesis nos va a interesar que aumenten. Algunas hipótesis nos va a interesar que disminuyan. Índices de violencia nos interesa que disminuyan. Acceso a la salud nos interesa que aumenten. Obesidad nos interesa que disminuya. Ingreso per cápita nos interesa que aumente, ¿sí? Entonces, no todas las variables nos interesa que disminuyan. Entonces, aquí dice que la variable dependiente no se manipula, que es lo que yo les decía. O sea, esta no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente, que la variable independiente tiene en ella. Y esto se esquematiza de la siguiente manera. Antes de que les entre el pánico, porque vamos a empezar a ver nomenclaturas así como que parece de álgebra y estas cosas, hay mucha claridad en la forma en la que vienen explicadas en el libro. Entonces, si ahorita, ay, caray, es mucha información, no está muy rápido la cantidad de información, te regresas al librito y revisas. Lo único que estamos representando con la X es una variable y con la Y es otra variable. Acuérdate de tus clases de álgebra de la secundaria. Entonces, la manipulación de la variable independiente tiene un efecto sobre la variable dependiente. Fíjate, XA y XB. Imagínate que esta es un tratamiento que se denomina A y este es otro tratamiento médico que se denomina B. Entonces, estos pueden tener iguales o diferentes si el tratamiento uno es con metformina y el segundo tratamiento es con glibenclamida, pues la variable o el efecto va a ser diferente en ambos tratamientos o puede ser igual, no sé, no lo sabemos, por eso experimentamos. Entonces dice que se utiliza la letra X para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras o subíndices A y B indican distintos niveles de variación de la variable, o sea, un tratamiento diferente. Y la letra Y se utiliza para representar la variable dependiente o el efecto. Y ustedes, cada que lean esto, vuelven a este esquema. Este esquema apréndanselo y tienen ya dominado el tema de los experimentos. Bien, entonces, acá decíamos que puede haber una causa y un efecto. ¿Sí? Pero resulta que también puedo probar pues varios tratamientos. O sea, en este caso, un tratamiento pues puede ser llamado también intervención. Entonces podemos tener varias formas o varios tratamientos o no hacer ningún tratamiento. Ok, imaginen el siguiente esquema. Normalmente los experimentos se utilizan, o no normalmente, sino que de manera muy consistente se utilizan en la ciencia básica. Ustedes sí me gustaría que cuando pensaran en experimentos se imaginaran esta parte de ratitas, laboratorios, científicos con bata, porque es la parte en la que mayormente se realiza. Sí hay experimentos en humanos, pero son los menos. ¿Por qué? Por esto, justamente. O sea, cuando nosotros hacemos un experimento, lo que queremos es comprobar una hipótesis. Yo tengo la noción de que si le inyectamos a esta rata esta sustancia, la rata se puede curar.
Tiene cáncer, ¿se puede curar? Sí, pero se puede morir. Entonces, los experimentos con humanos tienen una restricción ética muy importante por el tipo de intervenciones que se realizan en los experimentos. Sí hay, les digo, sí hay. O sea, los experimentos de, por ejemplo, las vacunas pasan por un proceso de experimentación. Tienen un grupo, fíjense, imaginen esto en su cabeza o váyanlo escribiendo conforme lo voy mencionando. El título de mi investigación va a ser un experimento. Entonces vamos a hablar del tema de vacunas. Lo voy a esquematizar de una forma muy simple, o sea, simplista, que claro que tiene más complejidad, pero para hacer una vacuna y comprobar si un agente que está dentro de la vacuna es efectivo o no, pues yo vacuno unos individuos, ¿verdad? Obviamente. Pero si yo vacuno unos individuos, ¿tendré la respuesta de si la vacuna funciona o no? O sea, yo agarro 10,000 personas y las vacuno. ¿Tengo respuesta a mi pregunta de si la vacuna funciona o no? Solo he hecho eso, agarrar 10,000 personas y ponerles la vacuna que creo que funciona. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Qué se necesita para saber si funciona o no? Sí, adelante. Primero que nada, pues el tiempo, ¿no? El Ajá. cierto tiempo de saber si les hizo reacción la vacuna, sí o no, o qué efectos posteriores tuvo. O sea, no les ayudó, no les perjudicó, pero, ¿cómo se dice? ¿Tuvieron otra reacción diferente? Ok, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los efectos. Es un efecto. O sea, les puse la vacuna y a lo mejor les dio una reacción alérgica, por ejemplo. Es un efecto. Pero ¿cómo puedo saber yo que ese efecto, o sea, imagínate que tú tienes tus 10,000 vacunados y a todos les dio la alergia? Podría suponer que es la vacuna porque les dio a todos, ¿va? Y tú les pusiste algo. Pero algo que es muy importante en un experimento es tener un grupo de comparación. O sea, los experimentos lo que hacen es comparar dos grupos o más de dos grupos, para conocer el efecto. O sea, si tú tienes un grupo de 10,000 personas y las vacunas y pasa algo, supongamos, les dio alergia, pues a lo mejor les dio alergia porque son asiáticos. O a lo mejor, no sé, cayeron en desnutrición. Pues sí, a lo mejor cayeron en desnutrición todos porque su país tuvo un problema económico severo. Oiga, maestra. ¿Sí? Sí, oiga, no se debe de tener siempre una como contraparte. Es decir, por ejemplo, usted le aplica a las 10,000 personas la vacuna y tiene cierto efecto. Entonces hay que fabricar, como quien dice, una contraparte donde a lo mejor tengan rasgos diferentes o condiciones diferentes que me permita como identificar qué fue una cosa y qué fue otra, pues. O así que Ajá. ¿verdad? Sí, eso que estás diciendo se llama grupo de comparación o grupo control. Exactamente, porque yo tengo que ver, o sea, si por ejemplo nosotros, yo agarro unos alumnos de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública y agarro otros alumnos de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública y les hago una intervención a unos sí y a los otros no, yo puedo atribuir, bueno, me voy a regresar al ejemplo de vacunas para que no los vaya yo dispersando. O sea, si a esos 10,000 les pasa algo, ¿cómo atribuyo eso que pasó a la vacuna? Si no tengo un grupo de comparación. O sea, yo tengo que tener un grupo en el que tiene características similares a los vacunados, se parecen, son grupos semejantes, y en lo que son diferentes es en la vacuna. No les puse la vacuna. Son 10,000 personas adultas que están entre tal y tal edad, que tienen o no tienen enfermedades crónicas. O sea, yo defino mi grupo de experimentación. Pero lo que tengo que tener es un grupo con quien contrastar para poder decir, es que, ¿sabes qué? Este problema que sucedió efectivamente se vio solamente en las personas que tomaron la vacuna.
porque las personas que yo estoy estudiando que no tomaron la vacuna no tienen ese efecto. Y así yo sé que esas personas que se parecen entre ellas, que viven incluso como en los mismos países, por ejemplo, porque las vacunas tuvieron ese eh, atributo, digamos, de cuando se experimentaron, de que se probaron en diferentes poblaciones, no solamente en un país con una población cierta, porque sí somos entre poblaciones susceptibles a diferentes cosas. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una tendencia genética a la diabetes y párale de contar. Entonces, cuando se hagan experimentos, pues se tiene que considerar nuestra genética, porque capaz que nos dan ahí en la torre, ¿verdad? Porque no se consideró ningún individuo mexicano en esa prueba. Bueno, ok, entonces yo ya hice este primero, es el más básico de los experimentos en el que yo tengo un grupo al que le hago el tratamiento, en este caso el tratamiento va a ser vacunación, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser dieta, puede ser ejercicio, puede ser una intervención médica o una intervención de prevención de lo que tú quieras. Tratamiento. Uh-huh. Entonces, grupo A tiene vacuna, grupo B no tiene vacuna. Hasta ahí el esquema es bastante claro, ¿cierto? Solo son dos grupos, uno que sí y uno que no. Ok, muy bien. Entonces, ahora puedo complejizar mi intervención y puedo hacer diferentes tratamientos. Por ejemplo, imagínense que yo soy AstraZeneca y digo, voy a hacer esta dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4, dosis 5. Todas esas dosis son diferentes. Entonces tengo 5 grupos de tratamiento y un grupo control. Si yo no tengo grupo control, no voy a conocer qué hubiera pasado si no vacuno a los pobladores. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque puede pasar otra cosa. A nivel población puede pasar otra cosa, cualquiera. Otro virus, puede pasar un problema económico, puede pasar una guerra. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Estos compas se murieron y pues porque los vacuné. No, pues se murieron porque hay guerra, güey. O sea, no es así. Entonces, para poder atribuir, es decir, esto lo causó esto, ya con las limitaciones que hemos estado discutiendo sobre las relaciones causales, para poder atribuir eso, lo que necesitamos es ver qué hubiera sucedido si yo no hago ninguna intervención. Los peso, los mido, les hago las pruebas de sangre, las pruebas de orina, las pruebas de saliva, lo mismo que les hago a los que sí vacuné. Les hago pruebas de antígenos, les hago todo, lo mismo, exactamente. Es más, hasta hay un nivel más alto. Fíjense qué impresionante es esto, y esto es en humanos y se ha visto también en animales. ¿Quién ha oído del efecto placebo? Yo, Coméntanos. bueno, igual dar un ejemplo, por ejemplo, en un estudio de fármacos se reúne un grupo de control, 20 personas de distintas edades, distintos géneros, cada quien con su propio estilo de vida, y se dividen en dos grupos, uno con la medicina a prueba y otro con la medicina placebo. El placebo es el efecto que tiene el cerebro en el cuerpo humano para resolver un problema de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los 10 que les dieron la medicina real, ven efectos secundarios, ven cómo les va solucionando, mejorando o empeorando el problema. Y a los 10 que les hicieron el efecto placebo, pues nada más es el grupo de control para ver cómo van evolucionando ellos en respecto a los que sí están recibiendo una dosis real, ¿no? Pero pues hay veces en los que estos que no tienen una medicina real, sino que nomás les dieron una menta, por ejemplo, pues sí
tienen beneficios, ¿no? Pero pues es ya un asunto distinto. No sé si Sí. con eso se entienda. Sí, ¿Si es suficiente? de hecho, fíjate que el efecto placebo hasta la fecha no ha podido ser explicado. O sea, en la medicina básica, les digo, este tipo de metodologías o de diseño se utiliza con mucha frecuencia en la ciencia básica. ¿Qué tengo que pensar cuando pienso en ciencia básica? Pues en farmacología, en bioquímica, en química, o sea, como lo que está a nivel celular y molecular es ciencia básica. Entonces, no porque sea pequeña o menos importante o básica como la primaria, los que hacen ciencia básica no saben, no. La ciencia básica es la base, justamente la base de todas las ciencias. Y está en matemáticas, en biología, ta. Entonces, el efecto placebo es justamente un grupo que sí tiene intervención, porque se les da un placebo, pero ese placebo es algo que no tiene, o sea, que de acuerdo a la teoría y a la evidencia que existe, no tiene efecto en, por ejemplo, dando seguimiento al ejemplo de su compañero, no tiene efecto en esa enfermedad. Por decir, supongamos que yo estoy probando X cosa y les doy una pastilla de azúcar o de sal, o que ni siquiera tiene azúcar o que ni siquiera tiene sal, se les da algo con la misma forma, el mismo peso, la misma textura que a los demás, una pastilla, una bebida, o sea, los metes en un salón y les das una plática de algo que no tiene nada que ver con lo que estás tratando de modificar y resulta que en ocasiones suele funcionar. Y es algo que la ciencia no ha podido explicar por qué funciona. Entonces, ustedes ya tenían un grupo A que tenía vacuna, tenían un grupo B que no tenía vacuna y pueden tener un grupo C, que es una intervención que es el placebo. El grupo placebo y el grupo control son diferentes, sí son diferentes. Tampoco les estás dando nada que pueda modificar virtualmente la realidad, digamos, de esas personas. O sea, les das una medicina que no es medicina, no sé, una goma guar o hace cuenta un chicle y al otro le das el tratamiento para tratar la hipertensión. Entonces, ya son 2 intervenciones y un grupo control, el de la vacuna, el del placebo y el grupo control. Esos son 3 grupos. Y luego di un ejemplo en el que dije, puedes dosificar diferentes vacunas. Hace rato dije, dosificamos 5 tratamientos y un grupo control, ¿sí? Cuando no tenemos el grupo control, el diseño ya no es un experimento. En el ejemplo que ustedes están viendo aquí, tenemos un tratamiento, otro tratamiento y grupo sin tratamiento. ¿Sí? Dice programa sumamente violento, programa medianamente violento y programa sin violencia o prosocial. Entonces, ¿qué cosa tengo que ir agarrando acá? Que tengo intervenciones, que pueden ser una, o pueden ser varias, que pueden ser, normalmente cuando son varias, pues obviamente son diferentes, porque ¿para qué probarías 2 intervenciones 2 veces, no? O sea, le bajas poquito, le subes poquito a aquello que tú quieres probar que funciona y tienes un grupo control. ¿Cuáles son los requisitos principales de un experimento? Hay una intención de manipular una o más variables. En este caso, nosotros nos fuimos como muy, como a ser simplistas en esto de los experimentos y decir, solo queremos hacer, pero espérense, yo les quería terminar de explicar el tema de vacunas. A lo que yo iba es en lo siguiente, cuando se hacen los procesos o estos experimentos que ya son en humanos, es porque ese experimento ya va en fase 3, se llama fase 3. ¿Qué tuvo que pasar para llegar al experimento en humanos? Tuvo que pasar ese proceso, tuvo que pasar fase 1, fase 2 y luego fase 3. ¿En qué consiste la fase 1? La fase 1 de la ciencia básica es comprobar las hipótesis teóricas.
O sea, haces bioquímica, experimentas en sustancias, en matraces, en tejidos vivos puede ser, pero que no pertenecen a un individuo. O sea, pueden ser un grupo de células, un grupo de bacterias, un grupo de virus, y tienes esta cuestión como de muy de laboratorio. Acuérdense que estoy hablando específicamente de aquello que tiene que ver como con lo farmacéutico o las intervenciones clínicas. Entonces ya pasó esa fase. O sea, ya vi que si junto la sustancia X con la sustancia Y, entonces, pues sí se forma la sustancia XY. Comprobé esa hipótesis que teóricamente funciona. Y luego se pasa ese es un experimento, o sea, ese per se es un experimento, porque tuviste que hacer otro matraz sin la sustancia y ver que efectivamente no cambia. O sea, yo pongo en este frasco de vidrio que tengo aquí esa sustancia, identifico que no hay ninguna modificación a la temperatura a la que lo tengo, a XXXX. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo vacié el reactivo y resulta que, ay, güey, cambió de color, pues es que sabes que está caducado. Entonces ya me doy cuenta que si cambió en ese que yo no le hice ninguna intervención, pues algo no está bien, ¿verdad? O sea, se usan este tipo de esquemas también para darle pues, esta parte de confiabilidad al experimento. Entonces, esa fue la fase 1. La fase 2 es en animales. Ya se hace en animales vivos. Entonces tengo mi grupo de ratitas a las que les doy la vacuna, tengo mi grupo de ratitas a las que no les doy la vacuna, o tengo varios grupos de ratitas con vacuna de diferentes dosis, y entonces contrasto y entonces veo, estas se murieron, estas les fue bien, estas les fue más o menos, comparando el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, que son los grupos que tienen tratamiento en diferentes dosis, contra el grupo control. Grupo 1 contra el grupo control, grupo 2 contra el grupo control, grupo 3 contra el grupo control, grupo 4 contra el grupo control, grupo 5 contra el grupo control. Contrasto todos los posibles efectos contra el grupo control. ¿Sí? Y luego ya que digo, bueno, ok, sí encontré un efecto. Porque a lo mejor el grupo 1 y el grupo control, o sea, la dosis fue tan baja que ni siquiera tuviste una modificación, entonces la dosis 1 no te sirve, porque quedó igual que el grupo control. Entonces solamente puedes usar o solamente son efectivas las dosis 2 y 3. Y ahora lo que puedes hacer es comparar entre esas dosis 2 y 3 y decir, a ver, comparo esta dosis 1 contra esta dosis 2 y vemos cuál es más eficiente. También se puede hacer. ¿Sale? Esa fue fase 2. Ya que la fase 2 cumple con la hipótesis de que efectivamente ese tratamiento sirve, tratamiento entendiéndose. Acuérdense que cuando hablamos de tratamiento e intervención, estamos pensando en cualquier cosa que tenga la intención de modificar o de causar un efecto, ¿sale? Funcionó. Sí encontramos una sustancia que en esta dosis funciona en ratas. Perfecto. Fase 3, experimentación en humanos. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, para entrar a fase 2, que es experimentación en animales, se tiene necesariamente que inducir que someter el proyecto a un comité de ética. Y luego entonces, cuando pasa la fase 3, pues ese comité de ética se enrobustece y comenzamos la experimentación en humanos. ¿Qué pasó con la vacuna COVID? Todo el mundo piensa que la vacuna COVID la hicieron en un año, pero no es así. O sea, detrás de esa vacuna, del tipo que ustedes quieran, hay 10 años en los que ya se probaron estas intervenciones, no con la misma dosis, no con el mismo bicho, exactamente con el mismo bicho, pero sí con la familia de ese bicho, porque por eso le decían el nuevo coronavirus, porque había otros coronavirus que comparten características y que comparten, pues obviamente también esta parte de que pues hay vacunas que les hacen efecto, que los inhiben, en este caso para que la persona no enferme, ¿verdad? O sea, una cosa es una vacuna, acuérdense que una vacuna es para una persona que no está enferma y un tratamiento es para una persona que está enferma. Entonces,
como las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas que existen en el mundo en temas de salud, pues es algo que siempre se está investigando. Sí, efectivamente se requiere que una vez puesto el antígeno o la sustancia que sea que se cree que va a tener una mejora en humanos, pues hay que esperar un tiempo, ¿verdad? No va a ser como de, ya, ese día lo evalué, no se enfermó, perfecto. Bueno, pues hay que exponer al individuo a la vida cotidiana para que efectivamente sepamos si la vacuna funciona o no, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Otra cosa que pasó, que fue un factor importantísimo en este tema, que también va a ser importante para cuando ustedes diseñen, es el dinero que se puso para respaldar esas investigaciones. Siempre en investigación se anda batallando con el tema del dinero y cuando no hay solución a nivel mundial, los países ricos dicen, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Porque yo estoy perdiendo. ¿Cuántos millones de euros? ¿Cuántos millones de libras? Va. Y se financia. Y con financiamiento, pues obviamente todo fluye como pan con mantequilla, ¿no? Así pues, ahí va el dinero, ahí va. ¿Qué quieres? Materiales, ahí está. ¿Qué quieres? Recursos humanos, ahí está. ¿Qué quieres? Reactivos, ahí está. Cosa que pues te tomaría ciclos de, mete el proyecto, ejecuta el proyecto, vuelve a meter el proyecto para que te vuelvan a dar dinero, el dinero no ha llegado, el dinero se atrasa un año, ¿sale? Entonces, esta parte importante que yo quería poner en perspectiva es que en este caso el diseño puede también, bueno, ahorita en estas fases que yo expliqué, el diseño es el mismo, es un experimento que se utiliza en diferentes niveles, ¿sí? O sea, el no vivo, el vivo con animales y el vivo con humanos, que les decía hace rato, casi nada llega a experimentación con humanos. De hecho, ustedes recuerdan, ¿quién ubica este nombre de el ángel de la muerte? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe quién es el ángel de la muerte? ¿Nadie? El doctor Mengele. Es un doctor que hizo experimentación en humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él probó pues, lo que ustedes no se imaginan, o sea, probó sífilis, probó gonorrea, probó todo el avance tan grande que existió en el tema de obstetricia y ginecología que se dio durante la Segunda Guerra Mundial fueron por todas las prácticas no éticas que se hicieron, en donde se veía o se exploraba en seres humanos, se veía la anatomía, porque pues no, ni siquiera eran considerados seres humanos. Entonces, se abría, se revisaba, se muere el bebé, pues qué importa el que sigue, ¿no? Y el que sigue, estamos observando esto, etcétera. Incluso también la población negra ha sufrido a lo largo de la historia de este tema de que se les consideraba que tenían un umbral del dolor más bajo que el de las personas blancas y entonces, por ejemplo, las cirugías se comenzaron a experimentar en ellos sin anestesia, por esta concepción y falta de ética pues de los científicos de esa época. Entonces, es muy importante que en todos los tipos de investigación tengamos claros cuáles son los códigos de ética que hay que seguir. Si ustedes hacen una encuesta, ustedes tienen un código de ética sobre esa encuesta, porque aunque parece inofensivo, estás recolectando información personal que puede ser usada de una manera negativa en su contra si está en las manos equivocadas. Entonces, tú tienes que pedir consentimiento, tú tienes que declarar para qué vas a usar esa información, tienes que ser responsable con esa información, o sea, no puedes traer los cuestionarios cargados para todos lados o ponerlos sobre la mesa donde todo el mundo los pueda leer. Probablemente proteges a la persona con un código o con un folio en vez de poner su nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que luego hacen en las encuestas nacionales? Se pide información muy específica, cuánto pesas, cuánto mides, cuánto ganas, cuánto gastas,
pero nadie sabe de dónde proviene esa información porque están bajo un folio. Entonces, en todos los experimentos, en todos los diseños, existen cuestiones éticas que se tienen que cuidar y ustedes, conforme vayan identificando el tipo de diseño que quieren hacer, van a identificar qué tipo de ética tienen que cuidar. En este caso, acuérdense que nuestra primera parte del programa habla solamente de diseños cuantitativos y que de esos diseños tenemos el experimental, que es este que estamos discutiendo, el no y el no experimental. Entonces, un experimento siempre tiene que tener una intención de manipular una variable. Y tú, pues tú no tenías la intención, pues entonces ese es un descubrimiento, ¿verdad? No es un experimento. Te das cuenta que algo sucede, ¿no? Así como el accidente por el cual se descubrieron las hélices del ADN. No era una intención. O sea, ellos estaban haciendo experimentos, estaban buscando otra cosa y terminó siendo un accidente. Puedes manipular una o más variables, o sea, puede que yo tenga la intención de disminuir la presión arterial y también el colesterol en el mismo medicamento. Son dos variables diferentes que tengo la intención de modificar mediante una intervención que es un fármaco. ¿Sí? A lo mejor yo quiero hacer una intervención en la que a mí se me hace difícil pensar el tema social en un experimento tal cual por las cuestiones éticas que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque justamente esto, lo de intencionalidad, es lo que nos deja fuera muchas cosas o muchas intervenciones que se podrían hacer, porque sí se puede, porque todo se puede hacer, pero que no se deben hacer en humanos. Por ejemplo, si yo quiero investigar el efecto del alcohol, del alcoholismo de una persona de 30 años de evolución, pues yo no puedo definir un grupo y decir, tú vas a tomar vino desmesuradamente durante 30 años. Eso no puede hacerse, no debe hacerse por cuestiones de ética. Entonces, hay experimentos, ustedes los han visto también, luego en Facebook salen que quiero ver cómo se comporta un niño si lo abandono en la habitación solo 3 días. No puede hacerse. No puedes hacerle esas cosas a un ser humano. Antes las hacían y existen resultados de esas intervenciones. Hay uno muy interesante también que es un experimento con humanos en el que pusieron a ver si se modificaba el comportamiento de unas personas que asignaron como grupo de presos y otro grupo que asignaron como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las personas que cuidan a los reos? No me acuerdo del nombre. Bueno, de estas ¿Custodios? personas. Custodios. Ajá, ¿Los custodios. custodios? Ajá, hicieron un grupo de personas civiles así que no tenían nada que ver con la profesión, no tenían entrenamiento de absolutamente nada, las agarraron y las metieron y les dijeron, tú vas a ser custodio y a otras personas con las mismas características les dijeron, tú vas a ser preso. Hicieron un experimento social, o sea, experimento tal cual, porque hay una intención de manipular una variable. Ese experimento también es viejo y también tuvo efectos catastróficos, ¿no? En temas psicológicos de las personas, de un grupo y del otro. Entonces, si yo quiero hacer un experimento en humanos, tengo que tener muy clara la ética que esa variable que voy a estudiar tiene. Sí, incluso hasta empezar a hacer preguntas sobre el pasado de una persona que ha sufrido un evento traumático podría no ser ético. Si lo hace una persona que no sabe contenerlo o que no tiene herramientas psicológicas, etcétera. Entonces, suma precaución cuando identifiquen este diseño como posible, ¿eh? Mucho cuidado, porque pues sí, yo estoy pensando que el trabajo que ustedes van a hacer, pues va a ser en humanos. Difícilmente alguien de esta área del conocimiento va a ser ciencia básica.
2, medir el efecto que tiene una variable independiente en una variable dependiente. Quiero saber qué pasa si yo hago esto. Yo creo que va a mejorar, yo creo que va a disminuir. Voy a medir ese efecto. Fíjense, medir, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa medir? ¿Cuándo sí mido? O sea, cuando yo le pregunto a una persona, ¿te sientes bien? ¿Es una medición? ¿Es o no es? No, la ¿Cómo? medición es la forma cuantificable de definir el grado de efecto de una variable. Ajá, y debe poder tener este apellido, ¿no? Que son las dimensiones, o sea, son centímetros, son kilos, ¿sí? Sí, igual, o sea, yo puedo medir algo que sea subjetivo, sí lo puedo hacer porque puedo generar una escala. A ver, ¿cómo medimos el dolor? El dolor lo medimos subjetivo, o sea, yo le pregunto a la persona del 1 al 10, ¿cuánto dolor sientes? Me duele la vesícula, ¿cuánto dolor sientes? Es una escala subjetiva que, entre comillas, mide y que tiene sus limitaciones obvias que ya discutimos, pero sí, efectivamente, tiene esta intención de dimensionar. Yo mido el efecto, o sea, yo digo, ¿qué tanto una gota de cloro desinfecta el agua? ¿Qué tanto 2 gotas de cloro desinfectan el agua? O 3 o 4 o 5. Mido una variable y veo el efecto que tiene en la otra. Entonces, la medición debe ser adecuada y constante. Esto lo vamos a ver ahora que veamos validez, porque acuérdense que hay que preguntar lo que realmente queremos saber para que los resultados sean confiables. Y bueno, me adelanté en ese aspecto, pero justamente pues tiene que tener validez interna. Cuando nosotros hacemos un experimento, o sea, la validez, a ver, ¿qué es validez para ustedes? Así, genérico, sin tener que ver con investigación. O sí, según como quieran definir. Algo que sí funcionó, algo que sí es de verdad, algo que sí es cierto. Ajá, buscamos que efectivamente sí, pues que nuestra información sea cierta. Y como ahorita discutimos, lo único que hacemos es aproximarnos. Mucho o poquito, pero nos aproximamos. O sea, la verdad absoluta no la tenemos, pero tratamos de aproximarnos. Entonces, la validez nos va a decir qué tanto podemos usar esos datos, qué tanto nuestros datos son confiables. En el caso del experimento, la validez interna se refiere a eso que sucedió durante la investigación, es muy importante, muy, muy, muy importante. Después se verá qué tanto puede usarse eso a nivel población. O sea, si someramente les comento, la validez interna es dentro de mi investigación. Imagínense que el diseño de este experimento es un globo. Metan ahí el experimento, así como imagínense un globo y metan la letra A, que es el grupo A, y la letra B, que es el grupo B, y la letra C, que era el placebo, dentro de ese globo. Entonces, la validez interna interesa en resguardar qué pasa ahí adentro, cómo pasa, que lo que pasa ahí adentro sea absolutamente confiable, que yo pueda decir, estos datos son ciertos, estos datos son válidos, porque fueron recolectados con este rigor científico, porque tienen este diseño, ¿sí? Cada una técnica para luego favorecer el aprendizaje es que ustedes hagan estas imágenes mentales que luego puedan traer a colación cuando las requieran y puedan hacer ese recordatorio. Entonces, imaginen eso, o sea, los diseños son como globos y adentro hay cosas que suceden y nosotros tenemos que cuidar lo que haya dentro de ese globo. Y después que eso se hizo bien,
luego podemos liberar ese aire, entiéndanlo como la generación de ese conocimiento para que pueda impregnar el aire que está alrededor. Eso se llama validez externa o extrapolar, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita me interesa que vayan y revisen la plataforma. Yo voy a estar haciendo las sesiones con esta estructura. Me interesa como reafirmar esta parte que ustedes van, déjenme dejar de compartir, esta parte que ustedes van leyendo, entonces en clase lo vamos a ir reafirmando y vamos a ir cerrando seguritos. Sí es muy necesario que lo que está en el apartado uno lo lean para que puedan entender la validez externa y la validez interna. Si no, va a ser muy difícil, muy difícil que la puedan entender. Ahorita abarcamos aspectos de un experimento. En el caso de los no experimentos, pues entonces quiere decir que no alcanzan a hacer experimento, algo falta para poder ser experimento. ¿Ah? Entonces, quiero saber si alguien tiene preguntas sobre lo que acabo de exponer o aportaciones, que quiera hacer una aportación. Súper clarísimo que es un experimento. Yo digo que sí se entendió todo, maestra. Muy bien, sí, la idea es, fíjense, ustedes han escuchado la palabra, bueno, no es una palabra, la frase de gold standard, así como, o estándar de oro, gold standard. Bueno, al menos yo no. ¿A qué le suena? ¿Qué le suena estándar de oro? Así, de lo que se les venga a la mente, lo que sea. Ay, Luis, yo No, pensé que ibas a lo que usted participar. dijo, A ver, maestra. ¿mande? El oro. El El oro, oro que, de o sea, estándar. No, como es que algo no, muy, es que muy no. valioso, ¿no? O sea, un estándar de Muy oro, preciado. un estándar de oro es lo mejor que hay en ese campo. Es a lo que aspiramos lograr en ese campo. Puede ser por ejemplo, para el diagnóstico, que creo que ese ejemplo va a ser bastante claro. O sea, ¿cuál sería el estándar de oro en el diagnóstico de una fractura? Pues una radiografía. ¿Cuál sería el estándar de oro para la prevención de la polio? Una vacuna. La vacuna de la polio, obviamente, ¿verdad? O sea, el estándar de oro es como el top de lo más alto que puede haber en esa área o en esa intervención. Imagínense, lo que está más arriba, la cúspide de la pirámide es el estándar de oro. Que a veces hay cosas que no podemos hacer en estándar de oro. O sea, el estándar de oro en la composición corporal es el BODPOD, que es esta cabina en la que te metes y que explicaba hace rato que te mide el CO2 que liberas y te mide a partir de eso cuánta grasa tienes y cuántas calorías. Ese es un estándar de oro. Es lo mejor que existe para medir composición corporal. A veces podemos acceder al estándar de oro, a veces no podemos acceder al estándar de oro. Entonces, en términos de investigación cuantitativa, el estándar de oro es el experimento. Lo mejor que puedes hacer si quieres obtener información cuantitativa es el experimento. Existen otras metodologías porque no siempre podemos hacer un experimento. O sea, el ejemplo que les di del alcohol. Si yo quiero conocer cuánto daño se hace un hígado si expongo a una persona 30 años a un consumo de alcohol aberrante,
sea, obviamente yo no puedo hacer un experimento, pero puedo hacer otros diseños. O sea, lo que puedo hacer es, bueno, ya te dio cirrosis, entonces ahora te investigo en forma retrospectiva y veo el consumo que tuviste de alcohol 30 años atrás, porque yo no te puedo ofrecer el alcohol, porque yo no puedo hacer ese diseño experimental de darte alcohol a ti. Entonces, existe el diseño, que es este de experimento, y luego diseños debajo de él que lo que nos permiten es aproximarnos a la respuesta de esa hipótesis con lo que es posible hacer, términos éticos, en términos económicos, es decir, en términos de recursos. Cuando digo recursos, ustedes tienen que estar pensando en dinero y en técnica y en conocimientos, en la parte humana. Ustedes son un recurso humano, ¿sí? Entonces, cuando yo digo recursos, imaginen eso, humanos y materiales. ¿Qué si el reactivo? ¿Qué si la tira de la glucosa? ¿Qué si? Entonces, ¿qué puedo hacer para investigar ese problema con los recursos con los que cuento? Los recursos éticos, los recursos humanos y los recursos materiales. Y en base a eso se despliegan toda la otra gama de diseños de investigación, como por ejemplo los cuasi experimentos, que son los llamados no experimentos, etcétera. ¿Qué cosa hay aquí? Pues que lo que no es un experimento es porque no cumple alguna característica ideal que sí tendría un experimento. Por ejemplo, en los experimentos usualmente hay mucho control de las variables externas. Controlan temperatura, controlan humedad, controlan cantidad, controlan muchos factores muy controlados y que, por ejemplo, nosotros a nivel población, pues difícilmente los podemos tener. Por ejemplo, asegurar que todas las personas consuman agua de garrafón sería una variable de control, por ejemplo, sería sumamente difícil, ¿no? O sea, a nivel poblacional, controlar eso en no sé, 70,000 lugares, ¿sale? Entonces, bueno, eso quiero que se queden con esa idea. El experimento es el mejor diseño en investigación cuantitativa, es el gold estándar de los diseños en investigación cuantitativa. No significa que no se pueda ser riguroso en otras metodologías o en otros diseños. Sin embargo, significa que pues esas otras informaciones o esas otras evidencias que nosotros generemos, pues van a tener algunas limitaciones que no tendrían si fueran experimentales, pero que no son experimentales porque no las podemos ejecutar como experimentos, ¿sale? Con que ustedes tengan perfectamente claro lo que es un experimento, al momento de hacer la lectura van a poder ir contrastando por qué esto no es un experimento. ¿Por qué si no tiene grupo control se llama diferente a un experimento? ¿Por qué si la evaluación la hago en el mismo grupo de la intervención antes y después se llama diferente? ¿Sale? Entonces, bueno. Les digo que de esta sesión no hay un control de lectura en plataforma. Si ustedes se dan cuenta, por favor abran la plataforma. Bueno, de hecho yo les puedo compartir aquí la plataforma. A ver. Compartir. Achis. Que no me parece así. Bueno, les voy a compartir pestaña. Díganme si pueden ver mi pantalla. Sí, maestra. Ok, entonces aquí está el libro, aquí está la presentación de la unidad didáctica. Discúlpenme, creo que se le puede poner zoom aquí. Okay. Aquí está la unidad didáctica.
Aquí está la presentación de la unidad didáctica, la sesión del día de hoy. Aquí hay una nota, revisen la nota que es la recomendación de la lectura. Y luego tenemos este tema que es el de validez interna, que es para la siguiente sesión, y el control de lectura de validez internas. Entonces se meten a su unidad didáctica, revisan qué tema toca leer, lo leen y se meten a contestar su control de lectura. Y aquí está pues ya la sesión de la siguiente sesión, pues sí, la sesión siguiente. Y pues nada, la dinámica ya se la saben. Y pues de mi parte sería todo. Si alguien no tiene algún comentario, ninguna pregunta, pregúntenme, por favor, si hay algún detalle. Todo bien, maestra. ¿No? ¿Todo perfecto? Muy bien. Entonces, los veo en la siguiente sesión y pues ánimo con la tarea. Yo espero que la siguiente sesión ya tengamos la fecha en la que el doctor Rodrigo se puede integrar a explicarnos de su investigación. ¿Vale? Sí, yo soy muy cuantitativa y me gustaría que tuvieran la oportunidad de ampliar ese enfoque. Vale. Ok, pues excelente día a todos. Buenas tardes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Bye. Buenas tardes.